Hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana a una clase más de nuestra escuela bíblica dominical. Seamos todos bienvenidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias, Señor, por tu cuidado, tu bondad, tu misericordia. Señor, estamos en tus manos y te damos gracias por eso. Yo te pido, Señor, que te agrades siempre de nuestras vidas, como personas, como familia, como iglesia. Permite, Señor, que todo sea hecho solamente para honrarte a ti, para alabar tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias porque nos conmueve. Y yo te pido, Señor, en nombre de Cristo, que siempre sea así. Gracias, Señor, por esta serie de estudios. Gracias por nuestro hermano Casillas y las personas que lo han preparado. Gracias, Señor, por esta oportunidad de meditar en tu palabra. Yo te pido que sea de bendición siempre todos estos estudios para nuestras vidas. Que así lo aprendamos, que así lo vivamos, Señor. Pero sobre todo, gracias porque moriste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por tu compañía y tu presencia en esta mañana, en este estudio. Perdona nuestras faltas, Señor, y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, continuamos con esta serie de estudios bajo el título de Respuestas de Jesucristo, Respuestas de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, Dios mediante, estaremos estudiando la lección número 9. Y el texto básico para estudiar esta lección está en el Evangelio de Juan, en su capítulo 7. El título de este estudio es ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Es una pregunta bastante retórica, bastante, digámoslo así, multisentido, de manera que pues la podemos interpretar de varias maneras. Por ejemplo, puede interpretarse como una especie de burla, de reto, de querer rebajar a la persona a la cual se dirigen estas palabras. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. El texto básico es todo este capítulo. Juan 7 del 1 al 52. Y pues nuestro versículo a memorizar en esta clase, en esta mañana, está en los versículos 37 y 38. Este es el texto que nosotros debemos de memorizar. Juan 7, 37 y 38. Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38, nos transmiten estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, una promesa de Él hacia sus hijos. Pero vamos a estudiar todo este capítulo tratando de entender la pregunta que da título a esta lección. Y esto nos va a servir, hermanos, para nosotros establecer algunos puntos acerca de la figura de Jesús como maestro, como enviado de nuestro Padre en propiciación por nuestros pecados. Al leer el capítulo 7, hermanos, nosotros nos estamos enterando que el contexto en el que ocurre lo que aquí se narra se da en la llamada fiesta de los tabernáculos. Y bueno, podemos entonces señalar, podemos notar que nuestro Señor Jesucristo participaba de todas estas festividades del pueblo judío. La fiesta de los tabernáculos, hermanos, pues
era y es una de las fiestas más importantes dentro del calendario festivo del pueblo de Dios, del pueblo judío. Es llamado fiesta de las cabañas, fiesta de los tabernáculos, y también es llamado el Sukkot. Y esta festividad se celebra a lo largo de 7 días en Israel, y bueno, en algunos casos de 8 días, por aquellos judíos que están viviendo fuera de el territorio de Israel allá en el Medio Oriente. Según podemos leer nosotros, ¿verdad? El significado de esta festividad es de alegría y gratitud hacia nuestro Dios por el año que los judíos están por iniciar, ¿verdad? Y comúnmente se lleva al cabo esta festividad en el mes de septiembre. Por ejemplo, en esta ocasión está fechado para, de acuerdo a nuestro calendario, del 20 al 27 de septiembre. Hay alimentos especiales que se ingieren durante esta festividad. Es una temporada de oración y de abstención del trabajo incluso. Pues es, digamos, hay un feriado de tipo laboral en ese sentido. Esta festividad, hermanos, es de origen bíblico y pues se rememora pues todo lo que tuvo que vivir el pueblo de Israel durante aquellos años que anduvieron deambulando por el desierto. Pues estas condiciones en que vivían, ¿verdad? Eran condiciones pues muy especiales, ¿verdad? La manera, el lugar donde ellos vivían en el desierto, los alimentos que comían. Y entonces, bueno, pues ellos vivían en cabañas, en tiendas que tenían que estar montando y desmontando durante su peregrinar en el desierto. Nosotros podemos leer allá en el libro de Levítico, en el capítulo 23, que dice, según la versión de la Biblia llamada Dios habla hoy, capítulo 34, dice: di a los israelitas lo siguiente: el día 15 del mismo mes séptimo y durante 7 días se celebrará la fiesta de las enramadas en honor del Señor, es decir, la fiesta de los tabernáculos, o sea, el Sukkot. Entonces, en este contexto de la celebración y el cumplimiento ritual y litúrgico de la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Pues es que vamos a estudiar lo que hizo y dijo y el ambiente en el cual se desenvolvía la vida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos aspectos, hermanos, que estaremos estudiando. Bueno, en primer lugar veremos y hablaremos acerca de la doctrina de Jesús. En segundo lugar, hablaremos de las acechanzas de sus enemigos de Jesús, y cómo estaban al pendiente, ¿verdad? Tratando de hacerle daño. En tercer lugar, veremos la promesa de Jesús para los que creen en Él. También estaremos estudiando algo acerca de las reacciones y la discusión que provocaba la persona y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, bueno, estaremos hablando también un poco acerca de la autoridad de Jesús, de dónde provenía su autoridad. Ahorita, bueno, en estos tiempos y más para aquellos hermanos cristianos o personas que estudian la Biblia, pues la respuesta a este quinto punto es, digamos, bastante obvio, bastante lógico de responder. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor y por qué nosotros ahora podemos
tener una certeza plena de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Esto está, hermanos, como ya hemos señalado, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y en primer lugar, nosotros, al hablar de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, estaremos nosotros repasando los versículos del 13 al 24. Fíjense, hermanos, en el versículo 13, nosotros podemos leer lo siguiente. Ya estaba ahí la festividad de los tabernáculos y leemos lo siguiente: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Repasemos un poco esta pregunta. ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Se refiere al Señor Jesucristo. Y esta misma pregunta, pues, se puede argumentar cuando tú y yo desconocemos la autoridad de la persona, ¿verdad? O desconocemos el origen de la persona. Oye, ¿esta persona quién es? ¿Por qué viene aquí y nos dice esto? Oye, ¿y esta persona que me quiere ordenar aquí, quién es? Nosotros estamos dispuestos, hermanos, en el caso de la autoridad, en cualquiera del tipo de autoridad que manejemos, pues digamos a entrar en un proceso de autoridad cuando es lógico para nosotros, cuando es natural, cuando nos han dicho, ¿verdad? Por ejemplo, en un trabajo, esta es tu autoridad, este es tu jefe administrativo aquí en tu lugar de trabajo. Y bueno, quien no lo tenemos ubicado de esa manera, pues nosotros desconocemos su autoridad. En este caso, bueno, la pregunta era de las personas que escuchaban a Jesús y pues no sabían de quién estaban hablando, de dónde venía la autoridad de Jesucristo, porque él en el templo estaba enseñando. Y bueno, para enseñar en el templo, pues había que tener algún tipo de autoridad. Por eso estas personas, ¿verdad? Dice el versículo 15, decían: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Es decir, no tenía una formación, digamos, académica, por decir de alguna forma, teológica, rigurosa, ¿verdad? En el sentido de como pudieran haberlo tenido otras personas de su época. Entonces, por eso ellos decían esta pregunta, ¿verdad? Nosotros podemos saber, al leer este pasaje, que la fuente del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo procedía del mismo Padre, es decir, de Dios. Y podemos ver allá en el versículo 17 que dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. A pesar de que Jesús es el Hijo de Dios, él refería la autoridad de sus palabras directamente a su Padre. Entonces, por eso él hablaba de que la doctrina que él enseñaba, el conocimiento que él impartía, podemos ver allá en el versículo 16, él decía: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y esto, hermanos, pues podemos ver más adelante, cuando podemos leer los versículos a partir del versículo 18, cómo Jesús, al establecer el origen de la doctrina que él manejaba, pues él busca que la gente que lo escucha reaccione y confronte la manera en que ellos manejan la doctrina que dicen que viene de Dios. Podemos leer allá en el versículo 18 lo que dice el Señor Jesucristo: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. A continuación, él les hace la pregunta:
es decir, que ahora, después de haber sido cuestionado, él ahora cuestionaba a sus oyentes. Dice versículo 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Vemos aquí esta situación, hermanos, que pues llama bastante la atención porque por una disputa de tipo doctrinal, digamos de tipo teológico, los ánimos se ven encendidos de tal manera que estaban hablando de matar a una persona. Podemos imaginarnos eso y bueno, yo puedo decir, Dios nos libre de eso, ¿verdad? Que algún tipo de disputa de doctrina conlleve a nuestra iglesia a este tipo de cuestiones. Podemos no estar de acuerdo, podemos buscar algún tipo de consejo, algún tipo de orientación, pero que nuestros ánimos se enciendan de tal manera que nosotros busquemos la destrucción de la persona que no piensa como nosotros, no es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer, en ningún caso. Entonces, nosotros, hermanos, podemos entonces ver que la reacción de quienes le oyeron, pues era hacerle daño, aprenderle, incluso matarle. Porque sentían que la confrontación doctrinal que hacía Jesucristo, pues ellos no podían entenderla. Y ellos se consideraban poseedores absolutos de la verdad teológica y doctrinal. Posiblemente esto pase hoy en día. Y hay que tener, hermanos, en el nombre del Señor, mucho cuidado con esto. ¿Verdad? Tristemente, muchas veces cuando nosotros queremos afirmar nuestras palabras, se las atribuimos a Dios. Y esto como que pensamos nos da licencia y justificación para cometer algún tipo de atropello, incluso en nuestra mente. Poder menospreciar a algunas personas que no manejan nuestra doctrina, poder discriminar o segregar a estas personas. Y entonces ahí es cuando surgen este tipo de conflictos, que a partir de cuestiones doctrinales, pues la gente empieza a dividirse. Hay muchas maneras de dividir a una iglesia, dividir a unas personas. Y sinceramente, hermanos, yo en los tiempos más recientes, yo no he visto que alguna iglesia se divida por cuestiones doctrinales, al menos en el origen. Quizás ya después, tratando de justificar sus argumentos, las personas que están en conflicto argumentan la doctrina, argumentan la Biblia, tristemente para hacer daño a otras personas. Y Dios nos libre de todo eso. Entonces, los conflictos parten muchas veces de diferencias personales, familiares, en las congregaciones y después escalan y bueno, obviamente como estamos en un contexto, en un ambiente de iglesia, pues no queremos decir que esto es una cuestión carnal, sino de manera triste, lo repito, disfrazamos nuestras intenciones con cuestiones teológicas y doctrinales bíblicas. Esto es algo que nosotros debemos estar orando para que no suceda en nuestra iglesia, en ninguna iglesia, y que nosotros podamos detectar cuando nosotros podamos ser víctima de este tipo de pasiones. También podemos ver en este capítulo 7 del Evangelio de Juan cómo las palabras de nuestro Señor Jesucristo despertaban entre sus oyentes dudas, intenciones de hacerles daño, de arrestarlo. Pero fíjense, hermanos, en medio de todas estas acechanzas, en medio de todas estas
intenciones y manera que ellos querían de hacerle daño a Jesucristo, Él emite una promesa preciosa para sus hijos. Una promesa, bueno, que podemos nosotros ahora leer, que tenía que ver con el Espíritu Santo. Algo que no se había establecido entonces porque todavía estaba Jesús aquí entre nosotros. Entonces, nosotros podemos irnos ahora, a los versículos del 25 al 39. Entonces, dice la palabra del Señor, versículo 25 al 39. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Es de notarse, hermanos, que el hecho de que buscaban sus enemigos, los enemigos de Jesús, hacerle daño, era conocido. Había, digamos, una amenaza pública, no era algo oculto, sino que ya mucha gente decía, oye, mira, a este Jesús lo están buscando para matarle. Continúa en el versículo 26 diciendo, pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. Habrá entonces reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando ven el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Entonces, este ambiente, hermanos, de persecución, de acoso, de amenazas, pues es un ambiente bastante difícil de vivir. Nosotros nos hemos enterado cómo en algunos lugares del mundo y de nuestro país hay amenazas para quienes predican su palabra en esos lugares. Aquí en nuestra ciudad, en la parte norte de nuestro país, ya hay una tolerancia, digamos, si no plena, pues sí hay una mayor tolerancia por parte de la religión dominante hacia quien no profesa esa religión. Y bueno, pues ya no hay lo que ocurrió algunos años, ¿verdad? Que se apedrea los templos, se les hace pintas, se insulta a los hermanos. Y quizás para nosotros sea esto un poquito lejano de comprender porque no lo vivimos. Muchas veces las amenazas en contra del Evangelio pues están dentro de nosotros mismos. Si nos avergonzamos, si no queremos confesar que somos cristianos o que nos vean que cargamos la Biblia en la calle, aunque ahora, bueno, pues con los dispositivos electrónicos esto pues ya quizás sea menos común. Pero en otras regiones del mundo y de nuestro país hay amenazas para la integridad personal y familiar de los siervos del Señor. Entonces, nosotros hermanos, permítanme decir esto ahora, debemos estar orando por todos estos siervos, por su seguridad. Podemos llamarles, podemos mandarles un mensaje de WhatsApp, podemos ofrendarles. Es muy importante que tú y yo estemos al pendiente de estos hermanos misioneros que viven en condiciones bastante difíciles. Y fíjate que nosotros hemos escuchado que estos hermanos
que no tienen nada, pues son los que muchas veces nunca piden nada, pero ahí está su necesidad. Es cuestión de que tú y yo les preguntemos y nos interesemos en sus vidas como para saber en qué podemos ayudarles. Muchas veces es más que suficiente con una llamada, un mensaje de texto. Y bueno, volviendo a la lección, nosotros podemos ver ahora en el versículo 37 y 39 cómo Jesús dice esta promesa para todos aquellos que le siguen, para sus hijos. Te hace y nos hace una invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, porque así lo dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, habrá bendición. Será una vida totalmente productiva. Una vida que lleva mucho fruto en el nombre de Cristo. Porque esa persona fue y bebió del agua de vida que ofrece nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú has gozado o gozas de esta condición? ¿Has sido y eres de bendición para muchas personas? Como resultado de tu relación con Jesús. Bueno, si esto no ha sido así, si yo no he tenido esta oportunidad, pues debo de acudir, debo de atender esta invitación que Jesús nos hace a todos nosotros, sus hijos, para que su gozo sea cumplido en la vida de todos nosotros. La vida del cristiano, lo hemos estado viendo, no es una vida estéril, no es una vida que se conforme, no es una vida que quede sin fruto. Es promesa del Señor que del interior de la vida del cristiano han de correr ríos de agua viva. Nuestro hermano Casillas en su lección nos hace notar lo siguiente. Los enemigos de Jesús estaban activos, querían arrestarlo porque había quebrantado el día de reposo. Pero no lo apresaron porque no había llegado su hora. El estudio nos lleva entonces a repasar en qué ocasiones se dijo que al Señor no le había llegado su hora o su tiempo. Porque es lo que dice la palabra de Dios en este capítulo 7 del Evangelio de Juan, que no pudieron aprenderle, no pudieron hacerle daño porque no había llegado ese tiempo. Y bueno, el estudio nos lleva a Juan 2:4, cuando Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esto fue en las bodas de Caná. En Juan capítulo 7, versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Esto fue cuando sus hermanos le presionaban para que fuera a la fiesta de los tabernáculos. En Juan capítulo 7, versículo 30, leemos lo siguiente. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había venido su hora. Esto fue cuando enseñaba Jesús en el templo. Entonces, Jesús vive en un ambiente bastante hostil, según podemos leer en este capítulo, porque nosotros podemos leer que había incredulidad por parte de los hermanos del mismo Señor Jesucristo y lo estaban presionando para que hiciera ciertas cosas, ¿verdad? Y es cuando nosotros podemos leer allá en el versículo 6 que Jesús dice que su tiempo no ha llegado. Entonces sus hermanos le estaban presionando, ¿verdad? Había incredulidad por parte de su propia familia, gente más cercana a él, acerca de la naturaleza de su ministerio. Pero en contraste con este ambiente hostil, ¿verdad? Jesús emite una promesa de bendición. Emite algo que a nosotros debe de llenarnos de esperanza. Ya hemos repasado esta promesa
en los versículos 37 y 39 de este capítulo 7 del Evangelio de Juan. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Se refirió con esto al Espíritu Santo, que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y para darle contexto a este versículo, podemos leer, hermanos, ahí en nuestras casas, el capítulo 2 del libro de Hechos, para ver acerca de la llegada del Espíritu Santo a la iglesia, a los creyentes, a sus hijos. Como punto número 4, nosotros podemos leer a partir del versículo 40 algunas reacciones y cómo es causa de discusión la persona y las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, algunos decían, verdaderamente este es el profeta, es decir, estaban convencidos por sus palabras que Jesucristo era el enviado de Dios. Hablaban de que era un profeta, hablaban que era el ungido, es decir, el Cristo. Sin embargo, algunos otros, ¿verdad?, ponían en duda el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Otros más buscaban hacerle daño, querían arrestarlo, pero ninguno de todas estas personas que buscaban hacerle daño logró hacerlo. Ninguno le echó mano, es decir, lo aprendió, es decir, lo tomaron preso. Y bueno, veamos lo que dice la palabra del Señor en estos versículos. A partir del versículo 40 se habla de división entre las personas. Entonces algunos de la multitud, dice la palabra de Dios, oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces hubo, dice el versículo 43, disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. El siguiente punto que nosotros podemos estudiar, hermanos, nos habla acerca de la autoridad del Señor Jesucristo. Y fíjense, hermanos, cómo la autoridad es algo en general, hablando en general, es algo que está presente en nuestra vida. Nosotros tenemos autoridades, por ejemplo, autoridades civiles, autoridades espirituales, autoridades administrativas, ¿verdad? Aquellos que pues están en un trabajo que así lo establece. Y la autoridad es algo que a nosotros nos llaman, nos exigen, nos ordenan obedecerle, ¿verdad? Y muchas veces, cuando se trata de autoridades terrenales, pues nosotros estamos en desafío con estas autoridades. Puede ser el gobierno, puede ser nuestras autoridades administrativas en nuestro centro de trabajo. No reconocemos que tengan autoridad. Reconocemos que tienen mando sobre el área en donde están. Pero cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de alguien que sabe hacer las cosas y por la naturaleza de su persona y de su conocimiento, se le reconoce esa autoridad. Es decir, yo creo que tú y yo conocemos personas, por ejemplo, desde el punto de vista espiritual, a las cuales nosotros respetamos, a las cuales nosotros acudimos cuando tenemos quizás alguna duda,
alguna duda de tipo doctrinal o quizás alguna duda de tipo espiritual, acudimos a algunas personas y decimos nosotros, voy a preguntarle a este hermano qué es lo que me puede decir o enseñar acerca de este pasaje bíblico, por ejemplo. Puede haber autoridades de diverso tipo, de diversa índole, en nuestra congregación o en las congregaciones. De acuerdo a la estructura y de acuerdo a los dones que tengamos cada uno de nosotros, digamos, puede haber autoridades desde dentro de nuestra iglesia desde el punto de vista teológico. Oye, esta persona sabe mucho, vamos a preguntarle. Puede haber personas que tengan autoridad para enseñar o personas que tengan autoridad para algún don, digamos, musical. Pero entonces, ¿qué podemos decir nosotros acerca de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? Jesús le respondió, leemos en el versículo 16, y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y esta es una enseñanza para nosotros, hermanos, para que nosotros sinceramente reconozcamos que todo lo que hacemos, una vez que Jesús entró en nuestro corazón, nosotros abrimos nuestro corazón para que Él entrara y pedimos perdón por nuestros pecados, es decir, que Él nos hizo nacer de nuevo, entonces todo lo que nosotros hagamos no es por fuerzas nuestras, sino por obra y gracia de la nueva vida que Jesús puso en nosotros. A veces nos olvidamos de esto, a veces por algún momento atribuimos, por ejemplo, el progreso material nuestro a nuestras propias fuerzas. Y pues bueno, pero tú y yo sabemos que lo que tenemos proviene de nuestro Señor Jesucristo. Quizás cuando estamos frente a la iglesia, ¿verdad? O en un ambiente, digamos, de iglesia, pues inmediatamente nuestra mente dice, aquí lo que voy a decir es que si yo tengo una nueva casa, un nuevo carro, o pude estudiar una carrera, o un ascenso en mi trabajo, bueno, pues estoy en la iglesia, debo decir inmediatamente que es por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quizás si estamos en otro lado, bueno, tristemente invoquemos otro tipo de argumentos, quizás nuestro propio trabajo, nuestro propio esfuerzo. Pero la autoridad del Señor Jesucristo es una autoridad que no se discute porque viene directamente de nuestro Padre. Y tú y yo sabemos que hemos aprendido a respetar esa autoridad, hemos aprendido a someternos a esa autoridad porque hay bendición en ese proceso. No es un proceso de represión ni de avergonzamiento, sino es un proceso que libera nuestra alma y nuestro espíritu lleno de bendición. Esta autoridad, hermanos, nosotros hemos aprendido que provenía directamente de Dios. Estas son las aplicaciones de nuestro estudio. La sabiduría de nuestro Señor Jesucristo proviene de la verdadera fuente de sabiduría, es decir, del Padre Celestial. No provenía de ningún maestro humano. Punto número 2. Hizo el Señor una invitación y una promesa. La invitación es, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La promesa, de su interior correrán ríos de agua viva. Se refirió con esto a la venida del Espíritu Santo. Y fíjense, hermanos, cómo como resultado de la autoridad de Jesús ante la controversia, nosotros podemos ver esta reacción que tienen aquellas personas que habían sido llamados para aprender a Jesús. Nosotros leemos en el capítulo 7, ¿verdad?, que los fariseos, los enemigos de Jesús,
buscan hacerle daño y buscan a un grupo de personas para que lo aprendan, para que lo tomen preso. Pero, ¿qué es lo que nosotros leemos, hermanos, para gloria del Señor en el versículo 46? Cuando otras personas regresan, ¿verdad? Sin haber aprendido, sin haber prendido a nuestro Señor Jesucristo, ante el reclamo de aquellos que querían aprender a Jesús y que les habían encomendado esta tarea, nosotros podemos leer las palabras que dijeron estas personas. Y dice así la palabra del Señor: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, estas personas fueron, digámoslo así, desarmadas de sus intenciones de hacerle daño a Jesucristo cuando le escucharon hablar. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción ante las palabras de Jesús? Nuestra reacción íntima, no nuestra reacción pública. ¿Le creo a Jesús? ¿Le creo yo a Jesús? ¿Le crees tú a Jesús? Y fíjense cómo estas palabras, y más que sus palabras, también el encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús, y que leemos al inicio del Evangelio, en los capítulos iniciales del Evangelio de Juan. Ese encuentro que tuvo este maestro de la ley con Jesús. Bueno, en esta ocasión vuelve a aparecer y él defiende, usando argumentos legales, a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, quita estas intenciones. Nicodemo dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Esto lo vemos en el versículo 51. Entonces, estos son resultados de la autoridad de Jesús ante la controversia. ¿Y cuál es el resultado práctico, diario, vivo, en mi vida, en tu vida, en nuestra vida, de la autoridad de Jesús? Porque quizás tú y yo levantemos nuestra mano y digamos: Jesucristo es el Salvador. Pero, ¿cómo se traduce eso en mi vida diaria? ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reaccionas tú ante las palabras de Jesús? Siguiendo con las aplicaciones del estudio, tenemos una tercera aplicación. Dice aquí: los alguaciles enviados a arrestarlo no pudieron echarle mano. Ellos quedaron muy impresionados por lo que le habían oído hablar. Nicodemo era fariseo. Dice nuestra aplicación número 4, según el versículo 50, él hizo una pregunta a sus compañeros en la cual les hizo ver que se estaban olvidando de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y terminan estas aplicaciones de todo esto que nosotros hemos escuchado, de todo lo que tú conoces y sabes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué puedes aplicar? ¿Qué puedo yo aplicar a mi vida de todo este estudio de la lección? Es asombrosa. Sabemos de dónde viene la autoridad de Jesús desde el punto de vista doctrinal, pero ¿cómo se traduce eso en mi vida diaria? Hay que recordar siempre que nuestro Señor Jesucristo establece la marca distintiva para nosotros sus hijos, la marca distintiva de que somos sus hijos, que dice él en el Evangelio de Juan: en esto han de conocer todos los demás que tú eres mi discípulo, si tienes amor, si amas a los demás, si amas al que está más cerca de ti. ¿Qué puedo aplicar yo a mi vida de la doctrina de Jesús? Hay que recordar también lo que Santiago nos dice en su carta a todos aquellos que decimos y argumentamos que sabemos muchas cosas de la Biblia, aquellos que clamamos quizás internamente, ¿verdad? Porque pues se ve mal que lo digamos de manera pública,
ser sabios en la palabra del Señor. Bueno, si tú eres así y si yo soy así, dice Santiago, que esto debe demostrarse por la manera en que yo me relaciono con las personas. ¿Dice algún sabio entre ustedes? Bueno, refléjalo con tu vida. La palabra del Señor nos dice, Juan capítulo 7, versículo 37 y 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si tú tienes sed, ahí está la invitación de Jesús. ¿Qué vamos a hacer con esta invitación? ¿Vamos a dejarla pasar? ¿Vamos a ignorarla? ¿Vamos a decir externamente que son palabras hermosas? Tenemos aquí la oportunidad, hermanos, de que esto se traduzca en algo vivo y diario en nuestra vida. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo, te damos muchas gracias por tu palabra. Agradecemos tu presencia entre nosotros. Agradecemos que tu bondad se manifiesta a pesar, pues que nosotros no lo somos, que no somos buenos. Y por eso alabamos tu nombre, porque tu misericordia es lo que nos tiene aquí. Porque antes nosotros, como dice tu Escritura, éramos hijos de ira. Pero tú, en tu infinito amor, siendo aún pecadores, quisiste, Padre, enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Y esto rebasa todo lo que podamos nosotros decir y pensar. Y pues doblamos nuestras rodillas y agradecemos ese sacrificio. Padre, permite que nosotros nunca seamos indiferentes ante tu palabra, que reaccionemos de manera positiva a tu palabra, que la invoquemos para bendición de nuestros hermanos, que la invoquemos para bendición de todos aquellos que conocemos. Padre, sé con nosotros, sé con nuestra iglesia. Bendícenos a todos y cada uno de nosotros. Y gracias por tu cuidado y tu protección. Señor, bendito seas. Alabamos tu nombre y lo bendecimos. Y te pido perdón por nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Una vez más, Dios les bendiga. Y sigamos estudiando, sigamos leyendo la palabra de nuestro Dios. Gracias.